Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Vi pasar camiones, decenas de camiones transportando soldados del ejército militar mexicano. Ahí bajaban de Melchor Campos, iban a rumbo a Tlatelolco. Una vecina me dijo, como a las 7 de la noche más o menos, hubo una matanza en Tlatelolco. Entonces caminé hacia Tlatelolco y donde vi dos camiones de pasajeros estaban incendiándose. Entonces alguien gritó, ahí viene la policía, y yo, las 20 personas, 30, echaban a correr. Yo también me eché a correr, y si no yo ya lo supe, que hubo 367 muertos. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligro, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. En la movilización identificaron a las personas que estaban siendo violentas, responsables de esta violencia, para posteriormente subirlos a camionetas de la Secretaría de Seguridad. En las imágenes se alcanza a ver un grupo de cerca de 20 personas vestidas de civil que hacen las detenciones luego de que los granaderos estaban lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Estos grupos... El día de ayer estaban difundiendo por redes un manual en donde les explicaban cómo tenían que actuar agresivamente contra los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, cómo lastimarlos, cómo hacer el mayor daño, cómo lesionar edificios, y por otra parte explicaban cómo tenían que grabar y después implementar la victimización a efecto de que no oportunamente se aplique la acción de la justicia. La policía, en este caso la policía del Distrito Federal, pasa al frente. Estas imágenes no las habíamos visto. Difícilmente se podrá decir que es represión, pero ahí está también. Imágenes que pues no habíamos criticado en muchas ocasiones la pasividad de la policía. Hoy la policía sí salió a dar algunos garrotazos
ejemplo, ahí es una persona que lo estaban agrediendo, lo que lo estaba agrediendo, lo localizan y se lo llevan, y sí le dan sus buenos golpes. Entonces, policías bancarios industriales agredidos terriblemente, de una manera terrible, y policías del Distrito Federal que pasan al frente, también policías, como decíamos hace unos momentos, vestidos de civil, infiltrados entre los manifestantes, que pasaron al frente. Hoy no se puede decir que hubo una policía pasiva. De nueva cuenta, vamos a llamarla así, la capacidad de agresión de los llamados anarquistas fue mucho mayor que la policía, pero la policía hoy no se limitó a defenderse como Dios le daba a entender con sus escudos. Son las imágenes del 2 de octubre del 2013. Militar infiltrado. ¿Dónde? Durante el bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, ayer, maestros detuvieron a un joven que les tomaba fotos de manera sospechosa. Al ser detenido se identificó con una credencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, como subteniente Lenín Moreno Rosales. Cabe aclarar que hacía en ese lugar el agente militar. Seguro no estaba de turista. ¿Qué es lo que sucede? Policías y militares infiltrados. Esta es una de las medidas utilizadas en el Manual de Contrainsurgencia que aplica las fuerzas del gobierno para diluir cualquier movimiento, ya sea pacífico o subversivo. En esta perspectiva, es claro el interés del Pentágono, de la CIA y otras dependencias de seguridad de Estados Unidos, así como de otros gobiernos, para enfrentar abierta o soterrada, individual o colectivamente a estos movimientos antiglobalización empresarial. Frente a los hechos de Génova, el gobierno italiano se suma a la propuesta alemana de crear una policía antidisturbios europea con adiestramiento y enrolamiento común y en coordinación con las diversas policías de los diversos estados. Frente a los movimientos en América Latina, el gobierno boliviano envía a un militar que participó en la captura y asesinato del Che en 1967 en ese país como embajador en México, con una importante misión, la de analizar los movimientos insurgentes de este país, léase principalmente el EZLN, que pudieran influenciar o ser tomados como ejemplos por los indígenas de esa nación andina. Los hackers del Pentágono buscan destruir o interferir las comunicaciones entre las redes de solidaridad con virus cada vez más destructivos, y con la saturación de mensajes. El gobierno estadounidense considera la posibilidad de cobrar por el uso de la supercarretera de la información. Y el gobierno de México busca aislar cada vez más a los zapatistas, secuestrándoles sus banderas y demandas, minando sus bases de apoyo, expulsando a los extranjeros que los apoyan, y cercándolo militar y paramilitarmente, enfrentando a indígenas versus indígenas, con mecanismos que se inscriben claramente dentro de la estrategia contrainsurgente de la contraguerra a la guerra de red social. El subteniente Lenín Moreno Rosales, de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, es un ejemplo claro de la aplicación del manual de contrainsurgencia que aplica el gobierno mexicano. De nueva forma, es notable ver la participación de policías infiltrados tanto en el movimiento de maestros y en el movimiento anarquista. Las evidencias no mienten, pese a la negativa del gobierno y del mismo SEDENA a que no han utilizado el manual de contrainsurgencia, la realidad es distinta, ya que es claramente visible.
Los instrumentos del gobierno para asediar y aplicar labores de espionaje e inteligencia son cada vez más variados. Las reformas privatizantes de Enrique Peña Nieto. Los gobiernos mexicanos han desarrollado una política obedeciendo a los mandatos de los organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, etc. Y organismos nacionales, entre ellos mexicanos primero. Para ello han llevado a cabo en la última década de una serie de medidas, reformando la Constitución. Su plan es que todo lo público, como por ejemplo la educación, convertirlo en privado. Estas medidas han afectado a toda la clase trabajadora que ven vulnerados sus derechos. Los artículos constitucionales y leyes reglamentarias que se modifican para la aplicación de las reformas privatizadoras son: artículo 3, artículo 4, artículo 73, artículo 123, artículo 103 y artículo 107, Ley Federal del Trabajo, Ley del ISSSTE, Ley General de Educación, Ley del INE, Ley del Servicio Profesional Docente, Reforma Hacendaria, Ley de Amparo y próximamente Reforma Energética y la segunda reforma a Seguridad Social. Se busca con lo anterior crear el cerco legal o normativo para privatizar la educación y la cancelación a los derechos laborales. Los organismos que impulsan la reforma no buscan favorecer a la población, sino por el contrario, para ellos le representa la oportunidad que necesitan para poder realizar sus negocios político-empresariales pactados. Una vez más, el neoliberalismo está teniendo repercusiones en México. Tan solo en la cuestión educativa se deduce que la mal llamada reforma educativa es en realidad una reforma laboral y administrativa que no contiene nada de reforma educativa, ya que no se plantea cómo es que la reforma hará realidad todos los propósitos que anuncian. La reforma educativa no tiene un proyecto educativo explícito. No hay en ella nada que esclarezca hacia dónde se quiere caminar en el terreno pedagógico ni cómo resolver los principales problemas del sector. Por ejemplo, no hay una sola idea que aclare cómo terminar con la desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran 32 millones de personas. Y esto se debe a que la pseudo-reforma educativa no es en sí una reforma educativa, es en realidad una reforma laboral y administrativa. Brindar una educación que sea realmente de calidad se traduciría en formar ciudadanos críticos ante lo que ocurre en su contexto social y político en donde se desarrollan, y por ende, esto implica cambiarlo si es necesario, lo que equivaldría a cambiar el sistema que en la actualidad nos tiene sometidos. ¿Crees que ellos, el gobierno, serían tan benévolos de ponerse solos la soga al cuello? Esta reforma no es una reforma educativa, se trata en sí de una reforma laboral y administrativa. Ahora bien, siguiendo a la lógica de la pseudo-reforma educativa, ¿por qué no plantear también la evaluación de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, CHUAIFET, y del mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto? Y en ese caso los funcionarios que no sean aptos para el puesto, darlos de baja de acuerdo a la lógica, ya que se trataría de mejorar la situación del país en todos los aspectos. Termino, no sin antes citar las palabras de Paulo Freire. Sería en verdad una actitud ingenua, esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica.